¿Qué tal? Buen día, les habla la doctora Cristina Gutiérrez. Yo les hablaré sobre la estratificación de riesgo del nódulo pulmonar indeterminado. El objetivo de esta charla es conocer cuáles son las estrategias actuales para la estratificación de estos nódulos con un riesgo intermedio o nódulos pulmonares indeterminados. ¿Y cuál es la relevancia de todo esto? Bien, el cáncer de pulmón sigue siendo una de las principales causas de muerte relacionadas con cáncer. Según la OMS, es la segunda en frecuencia en todo el mundo. Y a pesar de los avances recientes en la terapia del cáncer, la supervivencia general a 5 años continúa siendo baja, alrededor del 20%. Las estrategias actuales para detección temprana son clave para la supervivencia. El Ensayo Nacional para Detección del Cáncer, el NLST, que incluyó a más de 50,000 pacientes, y el ensayo Nelson, desarrollado en Holanda, han demostrado que la tomografía de baja dosis reduce la mortalidad por cáncer de pulmón hasta en un 20%. Sin embargo, la masificación del uso de la tomografía computada ha llevado a un incremento en la incidencia de los nódulos pulmonares y se estima que tan solo en Estados Unidos cada año se detectan hasta 1.5 millones de nódulos en Estados Unidos y 30% de las tomografías reportan nódulos incidentales. Antes de continuar, quiero mencionar algunos aspectos básicos en la evaluación de los nódulos pulmonares. Según la Sociedad Fleischner, un nódulo pulmonar es una opacidad aproximadamente redonda, más o menos definida, que mide hasta 3 centímetros de diámetro. De acuerdo con su densidad en la tomografía, los podemos clasificar en 3 tipos. Los nódulos sólidos, que son el tipo más frecuente y tienen una densidad similar a la de los tejidos blandos. Número 2, los nódulos subsólidos, que su densidad es no uniforme, y los nódulos parcialmente sólidos, en donde vamos a encontrar componentes con densidad de tejido blando y un componente con atenuación en vidrio deslustrado. Estos nódulos pueden ser solitarios o múltiples. De hecho, más de la mitad de los nódulos identificados son múltiples, y en el ensayo Nelson se encontró que el 50% de los nódulos eran solitarios, y en otras 2 cohortes se contabilizaron entre 5 y 7 nódulos respectivamente detectados por paciente. Existe una variedad de entidades que se manifiestan como nódulos, ampliando las posibilidades de los diagnósticos diferenciales, incluidas principalmente las lesiones neoplásicas, tanto benignas como malignas, lesiones inflamatorias, infecciosas y no infecciosas, y también lesiones vasculares y congénitas que simulan nódulos. Las principales causas de etiología maligna pues son el cáncer de pulmón, principalmente el adenocarcinoma, seguido del carcinoma de células escamosas, seguido de las metástasis. Entre las etiologías benignas, los granulomas son los más frecuentes, los inespecíficos hasta en un 25% de los casos, los infecciosos en un 15%, seguido de los amartomas, que representan alrededor del 15% de los nódulos benignos. Otras causas menos frecuentes de nódulos benignos incluyen pues causas inflamatorias, fibrosis, abscesos pulmonares, atelectasias, malformaciones arteriovenosas y quistes broncogénicos. Entonces, por definición, ¿qué es un nódulo pulmonar indeterminado? Pues bueno, son nódulos que tienen un tamaño de 6 a 30 milímetros, no calcificados y que no tienen características que sugieran una etiología benigna. Pueden ser sólidos, parcialmente sólidos o subsólidos. Según el tamaño, la forma, la densidad y el contexto clínico, esos conllevan un riesgo diferente de malignidad. De acuerdo con las pautas de la ACCP, los nódulos pulmonares indeterminados de bajo riesgo son aquellos que tienen un riesgo, una probabilidad de malignidad menor al 5%, los de alto riesgo mayor al 65%, y los de riesgo intermedio son aquellos que se encuentran entre estos dos, es decir, en un rango entre el 5 y 65%. Y por lo general, en este grupo de pacientes se recomienda una evaluación adicional
que puede consistir en tomografías de intervalo corto, PET-CT con FDG, biopsia quirúrgica o no quirúrgica. Obviamente todo esto según el estado de salud, la preferencia, el riesgo y el entorno clínico del paciente. El primer paso en la evaluación de la probabilidad de malignidad es evaluar la probabilidad pretest o antes de la prueba, que incluye varios factores clínicos de riesgo. El contexto clínico es relevante a la hora de evaluar el riesgo de malignidad, ya que la prevalencia de cáncer de pulmón entre los nódulos detectados en contexto de tamizaje va a ser de 0.8 al 2.2% y es intrínsecamente más alta que la de los nódulos detectados incidentalmente, que es alrededor del 0.1%. De manera similar, se deben de considerar las causas infecciosas o inflamatorias cuando se detectan nódulos pulmonares indeterminados en pacientes inmunodeprimidos o pacientes con afecciones reumatológicas subyacentes. Por último, la ubicación geográfica también es un factor importante a considerar, ya que una proporción significativa de estos nódulos pulmonares indeterminados son detectados en pacientes que viven en zonas con una alta prevalencia de enfermedades granulomatosas, incluso en pacientes de alto riesgo. Entonces, muchos de estos nódulos van a ser benignos. Varios factores de riesgo clínico se han asociado con un mayor riesgo de cáncer de pulmón en presencia de un nódulo pulmonar indeterminado recientemente diagnosticado. Estos factores incluyen la edad, tabaquismo, exposición ambiental y ocupacional, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, antecedentes familiares y personales de cáncer de pulmón. Se ha demostrado sistemáticamente que la edad avanzada se correlaciona con una mayor probabilidad de malignidad en pacientes con nódulos pulmonares y de hecho la edad es una de las variables incorporada en todos los modelos de predicción de riesgo. La mayoría de los cánceres de pulmón se presentan en pacientes mayores de 45 con una mediana al momento del diagnóstico de 71 años. Y bueno, pues como ya sabemos, el tabaquismo es por mucho el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón y está implicado en el 85% de todas las muertes relacionadas con cáncer. El paso número 2 para evaluar la probabilidad de malignidad del cáncer va a ser la evaluación de las características de imagen de los nódulos. El tamaño. El tamaño está fuertemente asociado con la probabilidad de malignidad y representa la piedra angular en la evaluación de los nódulos en todos los algoritmos recomendados. Basado en observaciones en pacientes de alto riesgo de ensayos de detección de cáncer de pulmón, las directrices más recientes proponen un diámetro de corte inferior a 6 milímetros como indicador de un riesgo de cáncer aceptablemente bajo, menor al 1%. Esto incluye tanto para nódulos solitarios o múltiples o nódulos subsólidos solitarios. Un segundo diámetro de corte clínicamente relevante es el de mayor a 8 milímetros. Utilizando los datos del ensayo Nelson, se puede estimar una alta probabilidad de cáncer de pulmón de hasta el 9.7% cuando los nódulos son mayores de 8 milímetros, en comparación con una probabilidad intermedia del 1% cuando estos nódulos miden menos de 8 milímetros. ¿Y por qué el tamaño sí importa? Bueno, en el contexto del cáncer pulmonar existe una relación inversamente proporcional entre el tamaño del nódulo y la sobrevida a 5 años, ya que ésta se ve disminuida conforme incrementa el tamaño del nódulo. Por lo cual es muy importante realizar la medición precisa de los nódulos. Es decir, para poder determinar el riesgo de malignidad, asignar correctamente a los pacientes a los algoritmos de manejo y detectar cualquier cambio en el tamaño durante el seguimiento. Dada la importancia de las mediciones precisas para la estimación de riesgo, la Sociedad Fleischner publicó un artículo completo que describe las recomendaciones de cómo medir los nódulos pulmonares. Entre las recomendaciones para el uso, obviamente está utilizar un filtro de alta frecuencia espacial, es decir, que sea nítido, utilizar la ventana para el pulmón para realizar las mediciones. Las imágenes tienen que ser de cortes finos,
Y obviamente se va a realizar la medición en el diámetro mayor observado, generalmente en el plano axial. Pero si nosotros observamos el diámetro mayor en las imágenes sagital o coronal, tenemos que realizarlo en estas imágenes. Las medidas deben expresarse al milímetro entero más cercano. Por ejemplo, si mide 5.6 milímetros, se redondea a 6 milímetros para poder estimar el riesgo e ingresar estos datos en nuestros modelos predictores y utilizar las pautas de seguimiento. Para los nódulos sólidos y parcialmente sólidos menores de 10 milímetros, la Sociedad Fleischner recomienda hacer un promedio del diámetro mayor y el diámetro corto perpendicular a este y hacer un promedio e igual forma. Las fracciones de milímetros, redondearlas. Para los nódulos mayores de 10 milímetros, la Sociedad Fleischner recomienda registrar tanto el eje largo y el eje corto. Las pautas de la ACCP y la BTS definen el diámetro informado de un nódulo como el diámetro máximo. Ellos solamente miden el diámetro máximo y también como recomendación redondear al milímetro más próximo, evitando el uso de cualquier fracción. Obviamente, en estas guías también precisan que las mediciones volumétricas son mejores para estimar el riesgo, pero pues aún falta estandarización metodológica, ya que pues obviamente no todos contamos con el mismo software y existe cierta variabilidad, pero aún así la medición volumétrica pues es más precisa. Y bueno, pues aún falta que se estandaricen estas herramientas para poder validarlas, ya que hay una gran variedad de software. Ahora bien, ¿qué más hay que evaluar? La tasa de crecimiento. El crecimiento de un nódulo pulmonar se refiere a un incremento de tamaño entre dos exámenes de tomografía. Y la tasa de crecimiento es la base teórica para la vigilancia por tomografía, ya que es muy probable que un nódulo pulmonar en crecimiento sea maligno y también la estabilidad del nódulo prácticamente elimina la necesidad de cualquier acción adicional. En el contexto de las mediciones bidimensionales, esto se traducirá en un aumento del diámetro. Sin embargo, debido a que es una estructura tridimensional, el aumento del volumen, perdón, el aumento en el diámetro debe reflejar un aumento en el volumen. Si asumimos una geometría perfectamente esférica, un incremento del 26% del diámetro del nódulo corresponderá con una duplicación en el volumen del nódulo y el tiempo de duplicación es el BDT, pues raramente se aplica en la práctica clínica, pero es el marcador más sensible que se utiliza para estimar la tasa de crecimiento. En el ensayo Nelson, el uso del análisis volumétrico y el tiempo de duplicación del volumen disminuyó significativamente el número de falsos positivos y evaluaciones de seguimiento. La mayoría de los cánceres de pulmón presentan un tiempo de duplicación de hasta 400 días, con el riesgo más alto de malignidad en menos de 100 días. No obstante, tenemos que tener a consideración aquellos adenocarcinomas de crecimiento lento o indolentes, como los adenocarcinomas in situ o mucinosos, que pueden tener tiempos de duplicación de volumen mayor a 600 días e incluso mayor a 1000 días. Dado que las mediciones de diámetro varían en 1.73 milímetros entre observadores para nódulos menores de 2 centímetros, parece razonable informar el crecimiento de un nódulo cuando se detecta un cambio en el diámetro de al menos 2 milímetros. El uso de este umbral de 2 milímetros reducirá la probabilidad de un diagnóstico incorrecto de crecimiento cuando la diferencia aparente en el tamaño está dentro de un rango esperado de incertidumbre debido a la imprecisión relacionada con el observador. La BTS y la Sociedad Fleischner utilizan un incremento de 2 milímetros y por su lado el ACL Lonrax de 1.5 milímetros para definir el crecimiento del nódulo. Otros predictores de malignidad,
en los nódulos pues son la localización en el lóbulo superior, los márgenes espiculados, retracción pleural, convergencia vascular, la presencia de broncograma aéreo y cavitación. En la práctica clínica diaria, la estimación de malignidad de un nódulo se basa en general en la intuición y experiencia clínica de los médicos, o también en modelos de probabilidad de malignidad, que estos incluyen características clínicas del paciente y las características de imagen para poder estratificar el riesgo, ya sea en bajo, intermedio o alto. El uso de estos modelos de predicción es más preciso que el juicio clínico individual para estimar la probabilidad de malignidad. Se han desarrollado modelos de riesgo cuantitativos que incorporan evaluaciones numéricas en una única puntuación de riesgo que resume la probabilidad de que un nódulo pulmonar sea maligno en función de las características radiológicas y los factores relacionados con el paciente, como son la edad, el sexo, los antecedentes de tabaquismo, la presencia de enfisema u otras enfermedades respiratorias, y también los antecedentes personales o familiares de cáncer. Los modelos iniciales se basaron con datos de entornos como el de la Clínica Mayo, el Departamento de Veteranos de Estados Unidos, el modelo del Hospital Popular de Pekín. Sin embargo, hay que tener en consideración pues que estos modelos se ajustaron a los datos de pacientes con una alta probabilidad de malignidad pretest, ya que se centraron en nódulos más grandes, en su mayoría sólidos y a menudo solitarios, detectados incidentalmente o individuos sintomáticos, y por lo tanto pueden sobreestimar el riesgo de neoplasia maligna para nódulos detectados en el contexto de tamizaje. 3 de estos modelos utilizan variables clínicas, son el modelo de la Clínica Mayo, el de la Asociación de Veteranos y el modelo de la Universidad de Brock. Aquí en esta tabla podemos ver las variables utilizadas en los diferentes tipos de modelo y el rendimiento relativo de cada uno. Estos modelos se pueden utilizar con criterio clínico o con las pautas recomendadas para guiar la decisión de los próximos pasos a seguir en el manejo del paciente. Es de destacar que el modelo de la Universidad de Brock es el único modelo de predicción adecuado para la evaluación de riesgo de múltiples nódulos, ya que los individuos con nódulos múltiples pues, se incluyeron en sus cohortes. Acá hay otro resumen en general sobre los modelos de predicción de riesgo clínico y en realidad el modelo de la Clínica Mayo ha sido el que más ampliamente ha sido validado. El modelo de Brock se desarrolló en una población de detección de cáncer de pulmón, pero pues ha demostrado también una alta precisión incluso en poblaciones con alta prevalencia de cáncer pulmonar. El modelo de Herder es más preciso que el modelo de la Mayo Clinic, el de veteranos y el PEMIC en estudios comparativos. Los modelos de más reciente desarrollo incorporan también los datos del PET-CT, pero debido pues a que son los que se desarrollaron más recientemente, pues aún falta validación externa para estos modelos. Están disponibles diferentes calculadoras en la mayoría de estos modelos en las cuales nosotros vaciamos los datos clínicos del paciente y las características de imagen de los nódulos para que nos dé la probabilidad de malignidad y esta probabilidad nosotros poderla incorporar a nuestros algoritmos de manejo del nódulo pulmonar. Hay dos grandes verdades que dirigen los objetivos de las pautas de manejo. La primera es que la mayoría de los nódulos incidentales son benignos, incluso en pacientes de alto riesgo. En el NLST, más del 96% de todas las exploraciones positivas representaron un falso positivo y el 72% de ellas tuvo algún tipo de seguimiento diagnóstico. Esto conlleva
a gastos sanitarios innecesarios, ansiedad, morbilidad y procedimientos invasivos innecesarios. La segunda verdad es que la sobrevida del cáncer de pulmón es baja, alrededor del 5%, por lo que las principales metas en la evaluación de los nódulos pulmonares pues es proveer un diagnóstico y tratamiento en pacientes con nódulos malignos y minimizar las pruebas en pacientes con nódulos benignos. Las estrategias de manejo están dirigidas por la probabilidad de que un nódulo pulmonar sea maligno. Las pautas de la BTS, ACCP, NCCN, el ACL, el ONRACS y la Sociedad Fleischner se basan en gran medida en el tamaño del nódulo, la atenuación, para establecer sus recomendaciones de manejo. A pesar de que estas guías están ampliamente disponibles, hay un apego menor al 40% en su uso. Es decir, muchas de las decisiones de manejo de estos nódulos aún están basadas en el juicio clínico y en la experiencia clínica. En general, estas guías basan la evaluación y las pautas de manejo en el nódulo dominante, es decir, el más grande, aunque no siempre el más grande es el cáncer de pulmón, pero pues todas se basan en el nódulo más grande, y la mayoría de estas guías están de acuerdo en el manejo de los pulmonares de bajo y alto riesgo, pero vamos a encontrar una gran heterogeneidad entre las recomendaciones para el manejo de los nódulos pulmonares con riesgo intermedios, para los cuales estas guías nos proveen de características de imagen, factores clínicos y modelos de predicción para poder determinar cuál es el manejo de estos pacientes. Todas las pautas recomiendan revisar las imágenes previas cuando se identificó por primera vez un nódulo pulmonar indeterminado. En el 2005, la Sociedad Fleischner publicó pautas para el manejo de nódulos pulmonares detectados incidentalmente en tomografía, realizados con fines distintos al tamizaje. Desde entonces, estas guías han sido ampliamente adoptadas para el manejo de nódulos pulmonares detectados incidentalmente, siendo una de las recomendaciones más citadas en el campo de la radiología. El objetivo principal de estas directrices es reducir el número de exámenes de seguimiento innecesarios realizados. La Sociedad Fleischner utiliza un punto de corte de 6 milímetros y en general, tanto para nódulos subsólidos y sólidos menores de 6 milímetros, recomiendan el seguimiento con tomografía opcional a los 12 meses, y para los pacientes que tienen alto riesgo. Para los nódulos subsólidos de 6 milímetros, se recomienda la tomografía a los 6 a los 12 meses, después cada 2 años hasta completar 5 años. Los nódulos parcialmente sólidos mayores de 6 milímetros, tomografía a los 3 y a los 6 meses. Si no modifica el componente sólido y este es menor a 6 milímetros, se deja con seguimiento anual con tomografía durante 5 años. Los nódulos sólidos pequeños, menores de 6 milímetros, como ya habíamos comentado, la tomografía es opcional si son pacientes de alto riesgo, y si el nódulo está en el rango entre los 6 a los 8 milímetros, la tomografía se debe realizar a los 6 y a los 12 meses y después a los 18 y 24 meses. Los nódulos sólidos grandes, definidos por ellos como un diámetro mayor a 8 milímetros, hay que hacerles tomografía cada 3 meses. El PET-CT y la biopsia, según el riesgo en general. Para los de riesgo intermedio, el PET-CT y la biopsia para los de alto riesgo. ¿Qué es importante mencionar sobre las guías de la Sociedad Fleischner? Es que aplica únicamente para nódulos detectados incidentalmente. Es decir, vamos a excluir a todos esos pacientes que están en tamizaje, pacientes inmunodeprimidos, pacientes jóvenes, menores de 35 años, y obviamente también se excluye a los pacientes con antecedente de cáncer. Y el riesgo, la Sociedad Fleischner lo dicotomiza solo como en alto o bajo riesgo, de acuerdo a lo que ya habíamos mencionado de la ACCP. La NCCN, estas pautas aplican únicamente en el contexto de tamizaje. Esto es a diferencia de la Sociedad Fleischner, que es para nódulos incidentales. Las de la NCCN
únicamente aplican en contexto de tamizaje de cáncer de pulmón. Y de igual forma, de acuerdo con las características de densidad del nódulo y tamaño, se define el seguimiento, ya sea con una tomografía de baja dosis inicial o basal o durante el seguimiento. El punto de corte que ellos utilizan también para los nódulos que van a requerir seguimiento es de 6 milímetros. Y aquellos pacientes que obviamente entraron en un programa de tamizaje porque son pacientes de alto riesgo y tienen nódulos menores de 6 milímetros, la tomografía se realiza anual en los parcialmente sólidos, similar a los nódulos sólidos pequeños. Cuando hay nódulos parcialmente sólidos mayores de 6 y el componente sólido es menor de 6 milímetros, hay que hacer tomografía de baja dosis en 6 meses, similar para los nódulos sólidos pequeños, igual de 6 a 8 milímetros, con tomografía de baja dosis en 6 meses. Para los subsólidos con componente sólido mayor a 8 milímetros, su seguimiento va a ser similar al de los nódulos sólidos grandes, en el que pues, se va a recomendar, de acuerdo a las altas sospechas de malignidad, tomografía, biopsia para los de alto riesgo y para los de baja sospecha, tomografía en 3 meses. Y pues para los de alto riesgo, tomografía con contraste o el PET-CT. Las pautas del ACL-LONRAS, aquí igual, estas se utilizan para el tamizaje de cáncer de pulmón únicamente. Con una puntuación del 1, 2, 3, 4A, 4B y 4X en orden de sospecha creciente. Un tamizaje negativo que esté en 1 o 2, hay que hacerle seguimiento con tomografía anual cada año. El punto de corte que ellos utilizan también es el de 6 milímetros, similar a las recomendaciones de la NCCN, es que los nódulos menores de 6 milímetros hay que hacerles tomografía anual. Para los parcialmente sólidos mayores de 6 milímetros, pero cuyo componente sólido sea menores de 6, hay que hacer tomografías cada 6 meses. Y aquí una diferencia al de la NCCN, que el punto de corte para los subsólidos puros, ellos toman como 30 milímetros. Si es mayor a 30, se hace tomografía anual, a diferencia de lo que vemos acá en la NCCN. Si es mayor a 20, ellos toman el punto de corte en 20 milímetros, tomografía cada 6 meses. Hace el LONRAX, dice mayor de 30, cada 6 meses. En general, los nódulos parcialmente sólidos, cuyo componente sólido sea entre 6 a 8 milímetros, pues lo mismo, van a tener manejos similares a los nódulos sólidos de acuerdo a su tamaño. Y las recomendaciones, pues obviamente conforme este sea mayor, el intervalo del screening va a ser más corto. Para los nódulos sólidos grandes, ellos los categorizan igual mayor a 8, a menos de 15 milímetros, hay que hacer tomografía en 3 meses. Aquí ya podemos considerar el uso del PET-CT. Si el nódulo mide más de 15 milímetros o es nuevo, mayor a 8 milímetros o es un nódulo en crecimiento, hay que hacer tomografía con contraste o sin contraste, el PET-CT o la biopsia según la probabilidad de malignidad y las comorbilidades del paciente. Para estimar esta probabilidad de malignidad en alta, intermedia o baja, pues ellos utilizan los modelos de riesgo de Broca. La CCP utiliza el corte de 5 milímetros para los nódulos pulmonares. Y en general ellos dicen que si miden menos de 5 milímetros no se recomienda el seguimiento. Y para los nódulos de 5 milímetros hay que hacer tomografía anual. Y si mide más de 10 milímetros y es subsólido, hay que hacer tomografía en 3 meses. Aquí es donde encontramos también otra diferencia. Recordar que la NCCN decía más de 20, el LONRAX más de 30. Entonces aquí la ACCP dice, si el subsólido ya mide más de 10 milímetros, hay que garantizar la tomografía en 3 meses y si ese nódulo persiste, biopsia.
Para los parcialmente sólidos menores de 8 milímetros, la tomografía se realiza en 3, 12 y hasta 24 meses, seguida de tomografía anual durante 1 a 3 años adicionales. Para aquellos parcialmente sólidos mayor a 8 milímetros, hay que hacer tomografía en 3 meses y PET-CT si el componente sólido es mayor a 8 milímetros, o la biopsia si persiste o crece. Y en general, para los mayores de 15 milímetros, se realiza el PET-CT o biopsia. Los nódulos sólidos pequeños, menores de 8 milímetros, la tomografía de intervalos se basa en el tamaño de los factores de riesgo individuales. Generalmente se hace entre 6 a 12 meses. En este grupo de pacientes de nódulos sólidos menores de 8 milímetros no se recomiendan ni el PET-CT ni la biopsia. A diferencia de los nódulos grandes, mayores de 8 milímetros, donde la tomografía, el PET-CT y la biopsia se van a realizar de acuerdo al riesgo. Los de riesgo bajo, tomografía, los de riesgo intermedio se envían al PET-CT y los de riesgo alto se les realiza la biopsia o resección. En las pautas de la ACCP se utiliza el mismo algoritmo tanto para nódulos incidentales y tamizaje. El modelo predictivo, se puede utilizar el modelo predictivo de la clínica Mayo o a juicio clínico. Y los nódulos sólidos que permanecen estables durante 2 años generalmente ya se dejan de seguir. Ahora bien, las pautas de la BTS, igual, utilizan un corte en el tamaño del nódulo de 5 milímetros, a diferencia de las otras guías que utilizaban 6. Este, similar a la ACCP, utiliza el de 5. Cuando tenemos un nódulo sólido mayor a 5 milímetros, si este está en el rango entre 5 a 8, el seguimiento se hace con tomografía. Si es de 5 a 6, a 1 año. Si es de 6 a 8, a 3 meses. Se siguen con tomografía. Si este permanece estable durante 2 años o 1 año en la volumetría, estos nódulos perfectamente los podemos dejar de seguir. Pero, pues si ha crecido y su crecimiento está en el intervalo de los 400 a 600 días, hay que considerar la biopsia o el seguimiento. Y obviamente si estos nódulos tienen un crecimiento rápido, menor a 400 días, hay que pasar inmediatamente estudios adicionales, cirugía, biopsia o tratamiento no quirúrgico. Ahora bien, en los nódulos sólidos que miden más de 8 milímetros, aquí ellos recomiendan utilizar el modelo de predicción de Brock. Si después de aplicar este modelo nuestro riesgo es menor al 10%, pasan al seguimiento con tomografía y los intervalos de acuerdo al tamaño y lo mismo, de acuerdo a si crece o no, es como se define su crecimiento. Pero si el riesgo de estos nódulos mayores a 8 milímetros es mayor al 10%, se recomienda realizar un PET-CT. Y los resultados del PET-CT incorporarlos al modelo de Herder. Entonces, aplicamos el modelo de Herder. Si el riesgo es menos de 10, pasan acá, al seguimiento por tomografía. Si el riesgo está intermedio, entre el 10 a 70%, en estos pacientes, pues considerar la biopsia o seguirlos con tomografía de intervalo corto. Si el riesgo es alto, es decir, mayor a 70% según el modelo Herder, estos pacientes pues hay que hacerles cirugía, biopsia o dar un tratamiento no quirúrgico, ya que tienen una alta probabilidad de malignidad. Para los nódulos subsólidos, primero hay que realizar tomografía en 3 meses, es decir, nos encontramos un nódulo subsólido mayor de 5 milímetros, el primer paso es tomografía en 3 meses. Si este nódulo permanece estable, aplicamos el modelo de predicción de Broca. Si el riesgo de este nódulo subsólido es menos del 10%, hay que hacer tomografías a intervalos de 1, 2, 4 años. Si el nódulo permanece estable durante este periodo, ya podemos dejarlo de seguir. Pero si de acuerdo a nuestro modelo de Brock el riesgo fue mayor al 10%, aquí pues sí se tiene que hacer estudio adicional, considerar la cirugía, la biopsia, el tratamiento. Y si desde el inicio este nódulo subsólido, nuestra tomografía de seguimiento a los 3 meses crece, pues directamente pasan a estudio adicional. Y bueno, en la evaluación de la probabilidad de malignidad, ¿qué estudios adicionales tenemos? Pues el PET-CT con FDG.
Esta es una modalidad de imagen funcional recomendada para la estratificación de los nódulos de riesgo intermedio y pues se ha incorporado en algunos modelos predictores con una alta precisión y sensibilidad que va hasta el 96%, lo cual ha demostrado una reducción en las resecciones no terapéuticas de hasta un 17 al 20%. Por esta razón, el PET-CT está ampliamente aceptado para el diagnóstico clínico y la estadificación del cáncer de pulmón en pacientes con nódulos pulmonares sospechosos. Si bien es una herramienta sensible, la especificidad sigue siendo subóptima, particularmente en regiones endémicas de infecciones fúngicas, y pues los falsos positivos encontrados son tanto condiciones infecciosas e inflamatorias como la tuberculosis y la sarcoidosis. Además, hay que considerar que pues es un estudio costoso y aunque la sensibilidad sea alta, pues la especificidad sigue siendo subóptima. Y bueno, debido a que las lesiones malignas y benignas se superponen, es imprescindible que nosotros seleccionemos adecuadamente a qué pacientes vamos a enviar al PET-CT, ya que la interpretación de los resultados de este PET-CT va a estar influenciada por la probabilidad pretest, donde podemos encontrar individuos de alto riesgo con falsos negativos, pero pues también individuos de bajo riesgo con falsos positivos. Aquí tenemos el caso de un paciente con un nódulo pulmonar sólido de 12 milímetros localizado en el segmento anterior del lóbulo superior. Sus márgenes son irregulares y muestra una captación débil del radiofármaco. De acuerdo al modelo de Herder, este nódulo tiene un riesgo de malignidad, una probabilidad de malignidad del 43%. Según el algoritmo de vigilancia, de seguimiento, este paciente tendría que ir a biopsia o tomografía de intervalo corto. En este caso se seleccionó el seguimiento con tomografía y vemos la tomografía de a los 3 meses que el nódulo ha desaparecido por completo. Y pues bueno, este es el caso perfecto para demostrar cómo es el manejo o la probable evolución de los nódulos pulmonares indeterminados. Este caso en este paciente seguramente era una causa inflamatoria o infecciosa. Y bueno, ¿cómo vamos a interpretar los resultados del PET-CT para poder incorporarlos a nuestros modelos de predicción? Ya sean el de Herder y pues actualmente el de la Clínica Mayo, que ya incorpora los datos del PET-CT. La Sociedad Británica Torácica recomienda realizar una evaluación cualitativa utilizando una escala ordinal para definir si la captación es ausente, es decir, que esta captación del nódulo es indiscernible del fondo pulmonar. Débil o ligera cuando la captación del nódulo es menor o igual a la acumulación vascular mediastínica. Captación moderada la vamos a definir como pues una acumulación que supera a la captación mediastínica, y la captación intensa es cuando hay una captación marcada. Hay quienes mencionan cuando es 2.5 veces superior al mediastínico. Sin embargo, pues se requiere más investigación en el uso de la evaluación de los nódulos pulmonares con PET-CT, sobre todo aquellos nódulos subsólidos puros, ya que van a ser pues, en general poco ávidos por el FDG, y pues se requiere utilizar puntos de corte más bajos. Aquí tenemos el ejemplo de un adenocarcinoma de bajo grado, manifestado como un nódulo parcialmente sólido, y como podemos ver, pues el componente subsólido es poco ávido por el FDG. Esto bien podría llevarnos a decir que la captación es moderada o es baja y subestimar el riesgo del paciente cuando sí es un positivo, a diferencia de los adenocarcinomas de alto grado, que es más ávido por el FDG. Y en general, pues bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para utilizar el PET-CT en el contexto de los nódulos pulmonares indeterminados? Pues para aquellos nódulos que tengan una probabilidad pretest mayores del 10%. Recordar lo que mencionamos anteriormente. El resultado del PET-CT se va a influenciar por esta probabilidad.
Entonces, aquellos que tengan mayor de 10%, sí se recomienda usar PET-CT. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta es el umbral de detección del PET-CT local. Si tenemos equipos con una resolución espacial, digamos, de 3 milímetros, 4 milímetros, sin problema puedes enviar un nódulo de 5 o 6 milímetros. Pero pues en general se recomienda mandar nódulos mayores de 8 milímetros, ya que pues no todos los equipos cuentan con un umbral de detección tan bajo. Y recomienda la BTC que también utilicemos la escala cualitativa para poder incorporarla a nuestros modelos de riesgo. Después de realizar el PET-CT, hay que reclasificar el riesgo utilizando el modelo de predicción de Herder. Y pues no recomiendan el uso de resonancia, SPECT, tomografías dinámicas cuando el PET-CT esté disponible. ¿Qué otras herramientas están actualmente en investigación para el análisis de los nódulos? Bueno, pues hay dos enfoques a destacar. Uno, que es el análisis cuantitativo de imágenes de estructuras o la radiómica, y el aprendizaje profundo, que utiliza un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático para asimilar representaciones de datos. El enfoque de la radiómica deriva de modelos basados en muchas características cuantitativas del nódulo. Entonces, se hace una reconstrucción volumétrica, se segmenta y esos datos se meten en software donde se van a analizar tamaño, forma, heterogeneidad, características de orden superior como la textura, transformaciones de ondas. Y bueno, recientemente se demostró que el cambio en todas estas características es particularmente eficaz para diferenciar los nódulos benignos de los malignos. El enfoque alternativo es el de aprendizaje profundo para entrenar una red neuronal convolucional, como ha sido demostrado por Ardila y colaboradores y Masion y colaboradores, que demostraron que la incorporación de múltiples tomografías eh, longitudinales en el mismo paciente en un método de aprendizaje profundo mejora aún más la precisión. Este enfoque de aprendizaje profundo es atractivo ya que permite una precisión que es independiente del juicio a nivel de experiencia de cualquier médico. Sin embargo, la naturaleza de esta caja negra en los métodos de aprendizaje profundo pues presenta aún un desafío grande para implementarlo en la práctica clínica. Ahora, el abordaje basado en biomarcadores. Un objetivo continuo de la investigación es el desarrollo de biomarcadores para incorporarlos en los modelos de riesgo. Se miden marcadores circulantes asociados a neoplasias en un intento de descartar correctamente a los pacientes que no requieren más seguimiento, o bien poder seleccionar a los pacientes de alto riesgo en los que se debe garantizar la evaluación adicional. Varios estudios han demostrado esto en el contexto de ensayos prospectivos, como el Panoptic, que midió estas dos proteínas, en las que demostraron que pues, se podía descartar correctamente a los pacientes con una probabilidad pretest menor al 50%. En otros estudios se han medido autoanticuerpos, se está trabajando actualmente en biopsias líquidas para medir ADN tumoral circulante, el metilado, fragmentación nucleosómica y medidas de aneuploidía. Sin embargo, pues estos biomarcadores no se utilizan ampliamente en la práctica clínica ya que aún están en espera de validación de su utilidad en comparación pues con los modelos de riesgo ya establecidos en un ensayo clínico prospectivos que son los que vimos anteriormente. Y pues la finalidad de todo esto es que si tenemos nuestro grupo de pacientes con nódulos pulmonares indeterminados, que pues es grande, aquí se aplican las guías, modelos de predictores de riesgo, como el de Mayo, Herder o Brock, para tratar de clasificar a nuestros pacientes como de alto riesgo, en quienes se deben de realizar biopsias, tratamiento quirúrgico, o de bajo riesgo, a quienes solamente se le va a vigilar con tomografía. Y bueno, tenemos al grupo que quedó en un riesgo intermedio y aquí, para intentar estrechar este grupo,
es que se propone el uso de biomarcadores o la radiómica o los algoritmos de aprendizaje profundo en un intento de disminuir el número de pacientes que quedan en el grupo de riesgo intermedio. Evitar procedimientos invasivos en pacientes que se encontraban en este grupo, pero que en realidad son de bajo riesgo, ya que fueron descartados por biomarcadores, y aquellos pacientes que se encontraban en el grupo intermedio y más los resultados de biomarcadores, pues determinarlos como alto riesgo y garantizarles los exámenes adicionales. Pero bueno, pues aún falta, hasta la fecha ningún ensayo clínico ha evaluado formalmente los resultados de cáncer de pulmón comparando los biomarcadores, radiómica o la combinación de todos estos, pues para la estratificación del riesgo de los pacientes. Ya para concluir, bueno, pues los nódulos pulmonares se encuentran con frecuencia en la práctica clínica. El riesgo de malignidad varía de acuerdo con el tamaño, la forma, la densidad y el contexto clínico del paciente. Sin embargo, la estratificación del riesgo sigue siendo un desafío, particularmente en la categoría del riesgo intermedio. Se sabe que los médicos tienen una buena intuición sobre la evaluación del riesgo, pero la mayoría no sigue las pautas de manejo de estos nódulos pulmonares. Esto trae heterogeneidad en la evaluación y atención subóptima de estos pacientes. El manejo de estos nódulos es interdisciplinario y a la vez personalizado, con la intención de reducir el número de procedimientos invasivos, el costo, la ansiedad asociada a estos procedimientos y obviamente acortar el tiempo hasta el diagnóstico. Los nuevos biomarcadores, la radiómica y los métodos de aprendizaje profundo han mostrado resultados prometedores, pero aún requieren validación. Por mi parte es todo. Espero esta charla les haya sido de utilidad. Como vieron, pues es un breve resumen del manejo de los nódulos pulmonares y pues ya se pueden profundizar de acuerdo al contexto clínico, ¿no? Por mi parte es todo. Gracias.